La vida es un caminar que se hace paso a paso. Y en la vida hay muchos caminos. Radio Betania te presenta Jesús es el camino. Jesús es el camino. Reflexiones para la vida, junto al Padre Paco Posada. Bienvenidos. Saludos, queridos radioyentes. De nuevo con ustedes el Padre Paco para reflexionar sobre algo que está de moda hacer, pero que no gusta hablar de ello: el pecado. Vamos a tratar de comprenderlo un poco mejor. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado es la causa de todos los males creados por el hombre. Es fácil encontrar personas que no saben exactamente qué es el pecado, cuáles son los tipos de pecado que existen, cómo distinguir si una cosa que han hecho es o no pecado. Son personas que quizás han ido a varios cursos de catequesis, han estudiado religión, han nacido tal vez en una familia cristiana, pero sobre este tema, por motivos diversos, las ideas están más bien confusas y no distinguen bien entre los actos que nos alejan de Dios y de la Iglesia, porque esto es el pecado, y los que no. De modo breve, podríamos recordar que el pecado es, ante todo, algo que nos aparta del buen camino, que nos aleja del amor. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el pecado es una falta al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Pero nos tiene que quedar en claro una cosa: todo el mal que se produce con el pecado no es capaz de apagar el amor de Dios. ¿Cuál es, según la Biblia, el primer pecado y el origen de todos los otros? El término pecado original es originario de la fe cristiana y es para ellos el origen y la causa de la existencia del pecado en el mundo. La Biblia cuenta que el pecado original existió en la tierra cuando la primera pareja creada por Dios, Adán y Eva, lo desobedecen al ser seducidos por la serpiente, representación del demonio, comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, y contagiando desde ese momento la existencia del pecado al resto de la humanidad. El pecado original es el primer pecado que existió y se convirtió en un estado adquirido, no en un acto cometido. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Algunas de las consecuencias que según la Iglesia Católica dejó el pecado original son estas. El mundo perdió sus condiciones paradisíacas originales. La consciencia de Adán y Eva de la pérdida de su inocencia manchó la tendencia natural humana hacia el bien con la tendencia hacia la maldad y hacia el pecado. La muerte o la mortalidad es una de las consecuencias que Dios tenía advertido a Adán y Eva si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal, también llamado árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios es misericordioso y a pesar de todo nos dio el mejor regalo, el más valioso. Escuchemos. Deuteronomio 3, del 19 al 20. Sus mujeres, sus hijos y sus rebaños son numerosos rebaños. Se quedarán en los pueblos que yo les he dado. En cuanto Yahvé haya dado a sus hermanos un lugar de descanso, como ya lo hizo para ustedes, y se hayan adueñado de la tierra que les dará al otro lado del Jordán, entonces cada uno de ustedes volverá aquí a la heredad que les he dado.
El Papa Francisco nos recuerda que todos somos pecadores y podemos caer, pero Jesús juzga con misericordia. Esa es la plenitud de la ley. Por eso nos queda la esperanza. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. La única que no tiene pecado es la Virgen, señaló el Santo Padre, que comentó el fragmento de San Juan en el que los escribas y fariseos llevan ante él a una mujer acusada de adulterio, a la que querían lapidar. Pero Jesús la salva y le perdona. El pontífice explicó que una cosa es el pecado y otra la corrupción a la que lleva el pecado. En el caso de los escribas y fariseos que llevan a la mujer adúltera ante Jesús, él le responde con pocas palabras. Dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a la pecadora le dice: yo tampoco te condeno, vete y no quieras pecar más. También a nosotros, concluyó el Papa Francisco, que juzgamos en el corazón a los demás, ¿estamos corrompidos o aún no? Vamos a detenernos y a mirar a Jesús, que siempre juzga con misericordia. Tampoco yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Vamos a preguntar a San Pablo qué diferencias hay entre los frutos de la carne y los del Espíritu. Gálatas 5 del 16 al 26. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son las cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos las vanaglorias, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. San Pablo nos habla de 7 frutos de la carne: orgullo, avaricia, gula, lujuria, pereza, ira y envidia. ¿En qué consisten estos pecados? La soberbia o orgullo consiste en una estima de sí mismo, un amor propio indebido, que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo con Dios. ¿Cuál es la virtud para vencerla? La humildad. La avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. La virtud para vencerla es la generosidad. La lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo entre los esposos y favorecer la procreación.
Es un pecado contra el sexto mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad. ¿Cómo vencer la lujuria? La lujuria se vence cuando guardamos la mente pura y dedicamos toda nuestra energía a servir a Dios y al prójimo según nuestra vocación. Si nos tomamos en serio nuestra vida en Cristo, podemos comprender el gravísimo daño que la lujuria ocasiona. ¿Cuál es la virtud para vencerla? La castidad. Es la que gobierna y modera el deseo del placer sexual, según los principios de la fe y de la razón. Por la castidad, la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo. Otro pecado es la ira, el sentido emocional de desagrado y generalmente el antagonismo suscitado por un daño real o aparente. La ira puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente y puede llegar a graves consecuencias. La virtud para vencerla, la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el mejor de ellos en la cruz. Dos cosas son las que nos dan medida de la paciencia: sufrir pacientemente grandes males o sufrir sin rehuirlos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión no profería amenazas, como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas: comer o beber en exceso, más de lo que el cuerpo necesita; consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. La virtud que puede vencerla, la templanza, que es la moderación en el comer y en el beber. La envidia, un rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla, se opone al 10º mandamiento. Y la virtud para vencerla es la caridad, la tercera y principal de las virtudes teologales. La caridad es el amor de Dios habitando en nuestros corazones. Y por último, la pereza, la falta culpable de esfuerzo físico o espiritual, la acedía, la ociosidad. ¿Y cuál es la virtud para vencerla? La diligencia, la prontitud de ánimo para obrar el bien. ¿Hay algún pecado que Dios no perdone? Jesús dice que la blasfemia contra el Espíritu de Dios no podrá ser perdonada. ¿Pero por qué? Porque la función del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. La tercera persona de la Trinidad actúa en el corazón del hombre con una influencia santa, trayéndolo a la convicción de que es pecador y necesita reconocer a Jesús como su Salvador y Señor. Cuando el hombre cierra su corazón de tal manera que rechaza la influencia del Espíritu de Dios que procura convencerle, entonces ¿quién podrá convencerlo de su necesidad espiritual? Ya no queda más esperanza. Nadie más podrá hacerlo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella el discípulo a quien él quería mucho,
dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la Escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: «Todo está cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Te miro con gesto de dolor, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Hablar de tu cruz, Señor, es hablar de tu humildad, tu gran amor, porque solo quien ha amado tanto es capaz de dar la vida. No hay amor más grande que dar la vida por los demás. Perdóname porque no he valorado tu cariño, tu sacrificio. No he saboreado la grandeza de tu corazón, y al mirar tu cruz me lastima mi traición, me hace daño mi pecado. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor,
mas aún así me das el perdón. Para seguir a Jesús necesitamos que nos muestren el camino. Por eso tenemos las enseñanzas de la Iglesia. Las enseñanzas de la Iglesia. Como lámparas que iluminan nuestro caminar. En el numeral 1849 dice: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Según San Agustín, contra Faustum Manicheum, 22-27, Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica, 1-2Q, 71-A6. El numeral 1850 dice: el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces, según el Salmo 51, verso 6. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. El pecado es así, amor de sí hasta el desprecio de Dios, según San Agustín en Civitate Dei, 14:28. Por esta exaltación orgullosa de sí, el pecado es diariamente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. El numeral 1851 dice: es precisamente en la pasión, en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, es la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo. El sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de los pecados. Bien, queridos oyentes, hoy hemos meditado sobre el pecado, que es la causa de todos los males. Pero no lo olvidemos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si nos arrepentimos, siempre hay un lugar para la conversión. El Padre nos espera siempre con sus brazos abiertos para recibirnos de nuevo. Un cordial saludo y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con todos nosotros. Jesús es el camino. Una producción de Radio Betania, junto al Padre Paco Posada. Betania, la luz a través del sonido.